Arrancamos. Vamos a seguir con el tema de interés simple. Quiero volver a plantear un ejemplo similar al que vimos la clase pasada, al final de la clase. ¿Sí? Cuando ya estábamos terminando la clase, vimos ahí sobre la marcha un ejemplo que, bueno, yo me compliqué un poquito en la explicación y por ahí algunos tal vez les haya generado cierta confusión. Entonces, tomando un ejemplo muy similar, ¿sí? Con otros números, pero con la misma forma, vamos a volver a explicar de modo de poder retomar el tema de interés simple y de ya comenzar a trabajar con la expresión matemática general para el modelo de interés simple, ¿sí? Bueno, recordemos que en este tema tenemos varias cosas. Por un lado, pensemos lo más sencillo en un préstamo de dinero. Y pensemos que tenemos un préstamo que estamos pidiendo en el que hemos solicitado un monto de 80.000 pesos. O sea, el préstamo es de 80.000 pesos. Esos 80.000 pesos es lo que nosotros denominamos capital inicial y lo denotamos con la letra C sub 0, ¿sí? Capital a tiempo 0. Bueno, tenemos este préstamo de 80.000 pesos y también supongamos que la tasa de interés con la cual accedemos a ese préstamo es una tasa porcentual del 15%. Y algo que yo no les aclaré acá, esta tasa del 15% vamos a considerar, a diferencia de lo que veníamos trabajando en la clase anterior, que eran tasas anuales, vamos a considerar que esta es una tasa mensual. Tasa mensual. Es decir, por acceder a este préstamo me ofrecen una tasa del 15% mensual. Es decir, que transcurrido un mes y mes tras mes, el interés va a ser del 15%. Bien, pregunto, ya para empezar a interactuar. Si yo tengo una tasa porcentual del 15% y yo les pregunto cuál es el valor de la tasa relativa, o la tasa ya no en porcentaje, sino en tanto por uno, ¿cuál sería en este caso? ¿Cómo? 0,15. Bien, 0,15, que sería hacer 15 dividido 100. Entonces la tasa relativa es 0,15. Bueno, en función de estos datos del capital inicial que yo pido prestado y de esta tasa de interés, vamos a ir completando este cuadrito. Bueno, tenemos acá un cuadro en donde vamos a ir viendo la evolución en meses. Y yo puse hasta 3 meses. El tiempo cero, en esta fila tenemos el tiempo. Recuerden que el tiempo, yo lo puse acá, capaz que no lo ven. El tiempo lo denotamos con la letra N. Bueno, tiempo cero corresponde a cuando yo solicito el préstamo. Bueno, en ese momento, obviamente, mi capital es de 80.000 pesos. Entonces, acá donde dice capital inicial, C sub 0, voy a poner 80.000 pesos. Se entiende que estamos trabajando todo en pesos. No lo pongo para no complicar tanto el cuadro. Bien. Ahora, si yo les pregunto, tengo un 15% de interés, ¿sí? Mensual, y yo quiero calcular el interés justamente al primer mes, en monto, en dinero, ¿sí? Ese 15%, ¿cómo lo puedo calcular? 80 por 0,15. Muy bien. Para calcular el 15%,
de este monto, de 80.000 pesos, directamente yo lo tengo que multiplicar por 0,15. Entonces, el cálculo que hago es ese. 80.000 por 0,15. ¿Alguien que lo calcule a ver cuánto da? 12.000. Bien, eso me da 12.000 pesos. Otra pregunta. Dejemos por un lado esto que estamos haciendo acá abajo, este cálculo. ¿Qué les había comentado yo respecto del modelo de interés simple? Que lo diferencia del modelo de interés compuesto que vamos a ver más sobre el final del año. ¿Qué es lo que caracteriza al modelo de interés simple? Que el capital inicial es siempre el mismo. Bien, muy bien. En el modelo de interés simple, el capital inicial que yo tengo como referencia para hacer los cálculos siempre permanece constante. Entonces, estos 80.000 pesos que yo puse acá a tiempo cero van a estar acá en el mes 1, luego en el mes 2 y luego en el tercer mes. Entonces, ahí directamente vamos a poner 80.000, en el segundo mes también 80.000 y en el tercer mes 80.000. Y yo les pregunto si esos 80.000 pesos se mantienen en cada uno de estos periodos, que cada uno corresponde a un periodo de exactamente un mes. El interés que se me generó acá, acá y acá en el último mes, ¿de cuánto sería? De 12.000 pesos también. Bien, de 12.000 pesos, porque si el capital inicial sigue siendo el mismo, aquí el interés generado en este periodo de tiempo va a ser 80.000 por la tasa de interés, que es en modo relativo sería 0,15, y eso me va a dar 12.000 pesos. En este otro periodo de tiempo también 12.000 pesos, y aquí también. Entonces, El cálculo también va a ser igual. justamente es lo que iba a decir. Muy bien. El cálculo de este monto de interés que yo tengo, de los 12.000, siempre es el capital inicial, o sea, los 80.000 pesos, por la tasa de interés relativa, 0,15. 80.000 por 0,15. Perdonen aquí un pequeño errorcito. A ver. ¿Hay alguien que nota algo ahí incoherente? Profe, no debería ir 80.000 por 0,15 por 1, 80.000 por 0. No, eso es en el interés acumulado. Sí, pero no me refiero a eso en la pregunta. Hay algo acá que yo escribí mal. Fíjense, ¿qué puse yo? Tiempo cero, capital inicial, y puse ahí abajo 12.000 de interés, que se me generó 12.000 pesos de interés. Eso está mal. ¿Por qué? Porque a mí, ¿cómo es la tasa? Mensual. Este interés se me genera recién transcurrido ¿cuánto? El primer mes. Entonces, 30 días. claro. Entonces, yo en esta primer columna no tengo que poner nada. ¿Se entiende? O sea, yo en tiempo cero lo único que tengo es el capital inicial que pedí prestado. Ustedes piden un préstamo, le entregan el dinero y recién, si es como este modelo, al mes van a tener que pagar ese interés. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, Correcto. Entonces, pido 80.000 pesos. Ese es el monto del capital inicial a tiempo cero. Ahora, estamos modelo de interés simple. El primer mes, bueno, se me generó 12.000 pesos de interés que surge de multiplicar el capital inicial por la tasa de interés. Y lo mismo pasa en el segundo mes y lo mismo va a pasar en el tercer mes. O sea que en el tercer mes tengo 80.000 pesos por
0,15, que es la tasa relativa de interés. Bueno, fíjense que siempre, considerando cada mes como un periodo separado, el valor del interés generado es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el capital inicial considerado siempre es el mismo, 80.000 pesos en este caso. Ahora, fíjense, yo acá puse interés acumulado. El interés acumulado en realidad es la suma de los intereses que yo voy pagando mes tras mes. Pregunto, en el primer mes, ¿cuánto es el interés acumulado? 12.000. Bien, 12.000. Ha transcurrido solamente un mes. 12.000 pesos. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, está escrito acá arriba. 80.000 por 0,15. Bien, el segundo mes, ¿cuánto se me acumuló de interés? Sumándole el anterior. El doble, profe. Sería 80.000 por 0,15 por 2 y nos da 24.000. Bien, muy bien. En el segundo mes ya tengo el doble de interés acumulado. O sea, estos 12.000 que tengo acá y estos 12.000 del primer mes, que me suman 24.000. Y eso surge de hacer, como bien dijo, que no me fijé el nombre de la persona que lo dijo, es 80.000 por la tasa de interés. Eso me va a dar 12.000, pero como en total yo tengo que es 24.000 porque es 12 más 12, yo acá le debería poner ¿qué? ¿Multiplicar por qué? Un 2, porque Un 2. es el segundo mes. Bien, por 2. 80.000 por la tasa de interés por el tiempo. Pensando en eso, yo acá en el primer mes podría decir que es 80.000 por la tasa de interés también por el tiempo. Solamente que ahí el tiempo, ¿cuánto era? 1. 1. ¿Sí? Bueno, entonces esta cuentita acá me va a dar 24.000 pesos. Y si hacemos lo mismo el tercer mes se me va a acumular estos 24.000 pesos con estos otros 12.000 pesos. O sea, ahí ya me da 36.000 pesos. 36.000 pesos. Y si ustedes se fijan, eso resulta de hacer 80.000 por la tasa de interés, que es 0,15, por 3, que es el tiempo transcurrido. Entonces, en definitiva, ¿qué estamos haciendo acá? Para calcular el interés. No sé si ven ahí. El interés, ¿cómo lo estamos calculando? Recuerden que el interés lo llamamos I mayúscula y lo estamos calculando como capital inicial por la tasa relativa de interés, que llamamos I minúscula, por el tiempo que ha pasado, que lo llamamos N. Y ahí ya tenemos la expresión matemática para calcular el interés. Ahora, ¿cuál es la suma total de dinero o sea, la suma de los intereses más el dinero que yo pedí prestado? Bueno, eso es lo que se llama, lo habíamos visto, capital acumulado. El capital acumulado C sub N o monto M mayúscula, ¿qué sería? Sería lo que yo pedí prestado más todos los intereses que pago hasta determinado tiempo, más I. ¿Se entiende eso? Ese es el capital acumulado. La plata que pedí prestada más los intereses que pagué. Bien, entonces, fíjense, si yo reemplazo esta expresión matemática para el interés en esta expresión matemática para el capital acumulado, ¿qué voy a tener? Capital acumulado es capital inicial
más los intereses que pagué. Capital inicial por la tasa por el tiempo. Capital inicial por la tasa por el tiempo. Y esta es la expresión matemática general para el modelo de interés simple. Que si ustedes sacan factor común al capital inicial, se puede escribir como capital acumulado igual a capital inicial por 1 más I por N, o sea, la tasa de interés por el tiempo. Cualquiera de las dos expresiones son equivalentes. ¿Se entendió la deducción? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, este ejemplo como para aclarar un poquito lo que habíamos dejado colgado en la clase anterior, para ya deducir cuál es el modelo que vamos a utilizar, el modelo matemático que vamos a utilizar para tratar este tema. Bueno, yo voy a borrar la pizarra y voy a reescribir esta expresión, así vemos algunos detalles teóricos y luego ya comenzamos a desarrollar algunos ejercicios de trabajo práctico. Vamos a escribir las expresiones matemáticas que dedujimos. En primer lugar, nosotros tenemos que lo que llamamos interés es igual a ¿qué? Al capital inicial multiplicado por la tasa, que ahí siempre va la tasa relativa, es decir, la tasa porcentual dividida por 100, por el tiempo. Esa es la definición de interés. Interés simple. Luego, ¿qué dijimos? Capital acumulado. Capital acumulado es la suma del capital inicial o el capital invertido más el interés. Y si yo combino estas dos expresiones, es decir, reemplazo esta expresión aquí, voy a llegar a que el capital acumulado a lo largo del tiempo es igual al capital inicial más el interés, que es esto que está acá arriba. Capital inicial por I por N. La voy a reordenar la expresión para ver bien que se trata de una función lineal. Esto yo lo puedo reescribir como capital acumulado es igual a capital inicial por la tasa de interés por N más capital inicial. O sea, escribí esto pero dando vuelta los términos, ¿sí? Puse el capital inicial sumando al final. Fíjense que si ustedes observan esto, eso es una función lineal. Pregunto, si esto es una función lineal, y recordando que la función lineal tenía la forma y igual a a por x más b, donde a era la pendiente y b era la ordenada al origen. En esta expresión, ¿quién es la ordenada al origen? El capital inicial. Bien, el capital inicial es la ordenada al origen. Y vuelvo a preguntar ahora, ¿quién se imaginan ustedes sería la pendiente? O antes de ver la pendiente, a ver, yo acá tengo en una función lineal, tengo una variable dependiente, que es la y tengo la variable independiente, que es la x. Bueno, en este caso la variable dependiente obviamente es el capital acumulado, ¿no? ¿Quién es la variable independiente en esta expresión? ¿La N? Bien, la n es Tiempo. el tiempo. El tiempo es, vamos a escribirlo así como x, ¿sí? Para que ustedes entiendan que es la variable independiente. Entonces ahora sí pregunto, ¿quién es la pendiente? Es el capital inicial por I. Bien,
La pendiente de esta recta va a ser el producto entre el capital inicial y la tasa de interés. Entonces, si yo quiero graficar eso en un eje de coordenadas, voy a tener eje vertical, eje horizontal. Dijimos que la variable independiente va a ser el tiempo, n, y que la variable dependiente va a ser el capital acumulado, C sub n, o el monto. Y si yo lo quiero graficar, ¿esto cómo sería? ¿En dónde va a arrancar la recta? En la ordenada del origen. ¿Que quién es? Capital inicial. Bien, la recta va a arrancar en un monto denominado C sub 0, que justamente es el capital inicial. Porque esa es su ordenada del origen. Y con una pendiente igual a el capital inicial multiplicado por la tasa, va a ser creciente. ¿Por qué? Porque esto siempre es positivo. El capital inicial es positivo y las tasas de interés son positivas. Entonces son rectas siempre crecientes que arrancan en el capital inicial, porque es la ordenada del origen, y la pendiente, que la pendiente siempre nos habla de la inclinación de la recta. La pendiente es el producto entre capital inicial y tasa de interés. Y ahí tenemos representada gráficamente, o representado gráficamente, el capital acumulado o el monto, a través del tiempo. En el ejemplo anterior, el tiempo estaba dado en meses y la tasa era mensual. Ahora, tienen que tener en cuenta que en los problemas no siempre los datos van a ser compatibles, o sea, no siempre le vamos a dar el tiempo en meses y las tasas en meses. Puede ser que el tiempo se lo demos en trimestre y que la tasa esté en semestre, y ustedes tengan que hacer las conversiones para lograr las equivalencias. Por eso justamente vimos el tema tasas proporcionales. Bueno, ¿alguna duda de esto que es la parte teórica? No, profe, yo no. Bueno, ahora seguimos. Vamos a tratar de ya empezar a salirnos un poco de la parte abstracta y ver algún ejercicio del trabajo práctico. El problema 1 y 2 se los dejo a ustedes para que lo piensen, porque la idea es más que nada para... La idea de esos dos problemas es que cada uno lo razone con las herramientas que tiene y lo puedan resolver. Si no, en las clases que vienen cualquier cosa me consultan. Pero vamos a arrancar del problema 3. El problema 3 igual es muy sencillo. Dice el problema 3 del trabajo práctico: calcule la tasa de interés proporcional mensual equivalente a la tasa del 9% anual. Bueno, es muy sencillo, creo que ya vimos ejemplos como este. Y porcentual 9%. Y si yo no le puse nada ahí, entiendo que eso es como Anual. anual, muy bien. Y me está pidiendo que yo calcule la tasa proporcional mensual. Primero, si yo quisiera la tasa relativa, acá esto lo divido por 100 y me daría I igual a 0,09. Ahora, si seguimos trabajando con la tasa porcentual y yo quiero calcular la tasa mensual, yo le voy a poner acá un 12, porque poniendo un 12 se sobreentiende que me estoy refiriendo a la tasa mensual, porque en un año hay 12 meses. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? El 9%, ¿qué hago? Lo divido por Lo divido por 12. 12, profe. Bien. 0,75. Pero ojo, estamos con la tasa porcentual, entonces esto es 0,75%, ¿sí? Solamente que en lugar de ser anual, esta es mensual.
que en tasa relativa, ahí relativa, o sea, no porcentual, sino en tanto por 1, sería dividir el 0,75, lo divido en 100. ¿Cuánto me da? 0,0075. Bien, 0,0075. Bueno, eso es solamente lo que les pide el tercer ejercicio del práctico. Dice el ejercicio 4 de trabajo práctico. Se realiza una inversión de 10.000 pesos. Pregunto, ¿esos 10.000 pesos a qué corresponden de todo lo que vimos? Al capital inicial. Bien, entonces tenemos un capital inicial de 10.000. Se realiza una inversión de 10.000 pesos por el plazo de 6 meses. ¿Qué me está dando ahí? El tiempo. 6 meses. Me está dando el tiempo. Y dice que eso es a una tasa del 36%. Y lo que ya dijimos, lo dice ahí entre paréntesis. Dice, si no se especifica la tasa es anual. Entonces, tengo una tasa del 36%. Yo en las clases hasta el momento les he puesto acá y porcentual, después de este lado le pongo y relativa, pero en general trabajamos con la y bueno, si dice por ciento, ustedes entienden que es la tasa porcentual, ¿sí? O sea, ya no les voy a estar aclarando eso. Con y nos referimos en forma general a la tasa de interés. Si está expresada en porcentaje, la tendrán que dividir por 100 para hacer los cálculos. Y ya sabemos que es anual porque no nos aclara otra cosa. Bien, ¿qué nos pregunta? Primer inciso, calcule los intereses ganados al final del periodo. Inciso A, me pregunta el interés. ¿Qué es lo que debo hacer para calcular el interés al finalizar el periodo? Cuando dice al finalizar el periodo se está refiriendo al finalizar los 6 meses. ¿Cómo calcularían el interés? Sería capital inicial, o sea, 10.000 por I, que sería 0,36 quedaría, ¿no? Por N, 6 meses. A ver, yo lo escribí en forma genérica. Ahora, lo que vos me dijiste fue esto. 10.000 por 0,36 por 6 meses. Hay un problema ahí. Esto está en meses. Expresado en año. Bueno. Y esto está en... es una tasa anual. Está bien lo que dijiste, ¿sí? Pero bueno, aprovecho eso para remarcar esto para todos porque sirve el ejemplo, ¿sí? Yo tengo una tasa que es anual y tengo el tiempo que está en meses. Si yo quiero calcular el interés, bueno, es capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. Pero no puedo acá en la cuenta poner la tasa anual y poner el tiempo en meses. Entonces, o paso los meses a año o paso la tasa anual a tasa mensual. ¿Qué es lo que les parece más fácil? Podríamos dividir 0,36 por 12, o sea, dividido 12. Bien, es una de las alternativas. Si yo divido el 0,36 por 12, estoy obteniendo la tasa mensual. Al dividir la tasa anual por 12, paso de obtener la tasa anual a tasa mensual. Entonces ahí sí, capital inicial por la tasa mensual por los meses y ahí me va a dar el interés. ¿Cuánto les da eso? 1.800.
1800 pesos. Bueno, otra alternativa que yo se la voy a escribir en otro color es la siguiente. Es lo mismo, ¿sí? 10.000 por la tasa anual, 0,36, o sea, dejo la tasa como está y en lugar de poner el tiempo en meses lo pongo en años, porque tengo la tasa anual. Díganme, 6 meses, ¿cuántos años son? 0,5. Bien, 6 meses es medio año, o sea, 0,5 años. Tasa anual, tiempo en años. Y eso obviamente me va a dar exactamente lo mismo. 1.800 pesos. Fíjense que si ustedes hacen 6 dividido 12, eso es lo mismo que un medio. Y un medio es lo mismo que 0,5. Entonces, cualquiera de las dos alternativas es correcta. ¿Me puede volver a explicar la parte esa que está en rojo? Sí, no hay problema. Fíjate. Nosotros tenemos que el interés es el capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. Siempre la tasa de interés y el tiempo tienen que tener las mismas unidades. Las mismas unidades de tiempo. Y les pido que presten mucha atención en esto porque es el error común en todos los exámenes, que mezclan las unidades de tiempo. Si la tasa de interés a vos te la dieron en una tasa anual, que era del 36% anual, y vos pones 6 meses acá, cuando multiplicás, esta tasa que era anual, la tenés que pasar a tasa mensual para que sea compatible con este tiempo. Entonces, para pasar la tasa del 36% anual a pasarla a tasa mensual, la tenés que dividir por 12. O sea, y anual dividido 12 te da la tasa mensual. ¿Se entiende? Por eso lo dividimos por 12. Para pasar la tasa anual a tasa mensual. ¿Se entiende? ¿O tenés alguna otra duda? ¿Sí? No, está bien. Pasa que justo se me trabó la clase por eso. Ah, bien. Bueno. Y si no, la otra alternativa es dejar la tasa expresada en forma anual y pasamos el tiempo que estaba en meses, lo pasamos a años. 6 meses es medio año. Bueno, volviendo al inciso B. En el inciso B me piden el capital acumulado. ¿Qué es lo que debería hacer yo para calcular el capital acumulado? Sumar el capital inicial más los intereses. Es decir, sumar qué con qué. ¿Qué número con qué número? Sería 10.000 Ujú. más 1.800. Bien. Sería capital acumulado va a ser el capital inicial más, como vimos, el interés. O los intereses. Y el interés lo acabamos de calcular acá, 1.800. Entonces va a ser 10.000 más 1.800. O sea que me va a dar 11.800. Y ahí tenemos el capital acumulado a los 6 meses. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo una tasa anual del 36% y pido ese préstamo o mini préstamo de 10.000 pesos a esa tasa, con un modelo de interés simple, a los 6 meses el dinero que termino pagando es de 11.800 pesos. ¿Se entiende? O sea, cuando ya devolví todo en 6 meses. ¿Se entendió? Sí, profe. Tienen que saber aprender, o sea, porque a veces se confunde. Una cosa es lo que pagué como interés, que son 1.800 pesos, y otra cosa es toda la devolución que incluye tanto
al préstamo, en este caso, más el interés, que es lo que se llama capital acumulado. Profe, ahí cuando Sí. pasamos los 6 meses, Sí, siempre, digamos, por ejemplo, si hubiese sido 8, siempre tengo que dividirlo por 12, ¿verdad? Si fuera anual. sí, si a vos te dice 8 meses, el tiempo está en meses. Si la tasa es anual, la dividís por 12, ¿pero por qué? Porque el tiempo está en meses, independientemente de si sean 6 meses, 8 meses, 12 meses. Si fueran 12 meses sería un año. Pero independientemente de este numerito, vos dividís por 12 para hacer compatibles las unidades, ¿sí? Porque el tiempo está en meses, entonces necesitas pasar la tasa anual a tasa mensual. El 12 es porque en un año yo tengo justamente 12 meses. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, sí. Gracias. Fíjense que al final del práctico, no sé si se los mandé al final del práctico o al final de la teoría, creo que al final de la teoría, hay una tabla que dice tabla del número de días. Es todo un cuadro con muchos numeritos. Bueno, ¿eso para qué se usa? Se usa para lo siguiente. Supongamos que yo, lo vamos a ver más en detalle en otra clase, ¿no? En algún problema. Pero les adelanto. Si yo les doy un problema y le digo que el periodo en el cual ocurre esa operación, ese préstamo o esa inversión, está entre el 3 de marzo del 2019 y termina, o sea, comienza ahí, ese sería el tiempo cero, y termina el 10 de noviembre de ese mismo año. Bueno, ¿cómo calculan ustedes el tiempo transcurrido entre esas dos fechas? ¿Cómo calculan el tiempo, por ejemplo, en días? El tiempo en días. Bueno, justamente para eso está esa tablita que creo que se las puse al final de la teoría, pero la vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando el trabajo práctico con los ejercicios. Igual tampoco es tan complicada de utilizar y hay una breve explicación ahí en la tabla de cómo se utiliza. Calcular el interés simple que produce un capital de 10.000 pesos en 3 años al 0,8% mensual. Pregunto, ¿cuál es el capital inicial ahí? 10.000. Bien, capital inicial igual a 10.000 pesos. ¿El tiempo? 3 años. 3 años. ¿Y la tasa? 0,8 mensuales. Sería una tasa mensual, 0,8%. ¿Me conviene pasar esa tasa a qué? ¿La tasa relativa? A año. Sí, me conviene pasarla a año y también la tengo que pasar a tasa relativa. Pero sí, me conviene pasar la tasa anual. ¿Y cómo hago para pasar la tasa mensual a tasa anual? Multiplicar por 12. Bien, multiplicar por 12, ¿sí? Y eso son cosas que también les recalco. A veces piensan que solamente todo es dividir por 12, no. Cuando es el camino inverso, yo en este caso quiero pasar tasa mensual a tasa anual para que sea compatible con este tiempo, entonces yo la tengo que multiplicar por 12. La tasa anual entonces va a ser igual a 0,8% por 12. ¿Cuánto me da? 9,6. 9,6%. Y ahí lo que hice fue convertirla en tasa anual. Le voy a escribir entre paréntesis anual. Y ahora sí, la tengo que pasar a tasa relativa para hacer las cuentas. ¿De cuánto sería la tasa relativa?
sería 0,096. 0,096. Muy bien. Entonces, si a mí me pregunta, que me está preguntando el interés, ¿cuál es el interés? Bueno, muy sencillo, ya lo vimos. Es el capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. ¿Mm? Y ya hice todas las conversiones para que todo sea compatible. Entonces va a ser 10.000 pesos por la tasa de interés relativa anual por el tiempo en años, que son 3 años. ¿Cuánto da esa cuentita? 10.000 por 0,096 por 3. 2.880. 2.880. Bueno, es muy sencillo el problema. Los primeros problemas, como ven, son más que nada para que ustedes conviertan, para que compatibilicen las unidades de tiempo entre las tasas de interés y entre el tiempo. Problema 6. ¿Sí? Con esto ya vamos a ir terminando. Hoy quería hacer una clase un poquito más relajada. Dice, ¿durante cuánto tiempo? Vamos anotando acá, me pregunta el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo fue necesario depositar 3.600 pesos para poder obtener una ganancia de 225 pesos, con una tasa de interés de 1,25% mensual? A ver, pregunto ahí, esos 3.600 pesos que me está hablando el problema, ¿a qué corresponden? Al capital. ¿Qué capital? ¿Capital inicial o capital acumulado? Capital inicial. Bien, entonces tenemos un capital inicial de 3.600 pesos que yo deposito. Y me dice que lo deposito para poder obtener una ganancia de 225 pesos. Esos 225 pesos, ¿qué representan? ¿El interés, profe? El interés, No. muy bien. ¿Qué se imaginan que es este tipo de operación? No es un préstamo, ¿eh? Un plazo fijo. Sí, es como un plazo fijo. Para poder obtener una ganancia de 225 pesos, con una tasa de interés de 1,25% mensual. Entonces tenemos una tasa mensual de 1,25%. Como el interés simple es una función lineal, la resolución matemática de los problemas en cuanto valga la redundancia, la parte matemática no es tan complicada. Por ahí la complicación surge en el tema que viene, en la unidad que viene, cuando hablamos de interés compuesto, ¿sí? Donde ya la función se torna logarítmica. Bueno, en este caso, como las funciones son lineales, las cuentas son sencillas. A mí me está preguntando el tiempo. Tengo el capital inicial, tengo el interés y tengo la tasa de interés. Pregunto, el tiempo, ¿me pregunta algo respecto a las unidades de tiempo? No, solamente me dice durante cuánto tiempo. No me dice ni durante cuántos meses ni durante cuántos años. O sea que si a mí me pregunta durante cuánto tiempo y no me especifica las unidades de tiempo, yo lo puedo expresar en el tiempo que yo quiera. Entonces, ¿es necesario convertir esta tasa de interés a algún tipo de otra tasa proporcional? Y no, porque no lo especifica. No, no es necesario. Y si yo tengo la tasa mensual, cuando yo haga los cálculos, el tiempo, ¿en qué unidades de tiempo me va a dar? En meses. En meses, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el tiempo? Bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo, repetimos, capital inicial, interés y tasa.
Yo sé que el interés, ¿qué era? Era el capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. Pregunto, ¿puedo resolver con esta expresión ese problema? No, profe, deberíamos despejar el tiempo. Deberíamos despejarlo, pero lo puedo resolver con esta expresión. ¿Sí? Claro, sí, bueno, despejando el tiempo. Eso. Bien, sí, a lo que me refiero... Perdón, profe. Está bien, te entiendo. A lo que me refiero es que no necesito, por ejemplo, calcular el capital acumulado, ¿sí? Que es la otra expresión que vimos. Solamente con esta expresión, que es la expresión para el interés simple, yo puedo, despejando n, ya resolver, ¿sí? Digo, n es igual, tengo n aquí y tiene multiplicando la tasa y el capital inicial. Todo esto pasa dividiendo al interés. Tiempo es igual al interés dividido capital inicial por la tasa de interés. O sea que me va a quedar 225 pesos dividido el capital inicial, que era 3.600 pesos, por la tasa de interés, que es... Y ojo acá, ¿qué tengo que poner acá como tasa? La tasa relativa. ¿Que cuánto sería? 0,0125. Bien, 0,0125. No se olviden, por favor, de eso. Bueno, ¿cuánto les da esa cuentita? 5. 5. Bien, 5. ¿5 qué? Pregunto. Meses. 5 meses. ¿Por qué? Porque la tasa yo la puse, la dejé como tasa mensual. Entonces me da 5 meses. Estamos terminando, chicos. Hoy quise hacer una clase un poco más corta. Solo refrescarles para que ustedes puedan ya avanzar con el trabajo práctico. Voy a borrar esto y hacer un review nada más de las expresiones que ustedes tienen para poder ir ya comenzando a resolver el trabajo práctico. Tenemos el modelo de interés simple, donde vamos a tener primero un capital inicial que se mantiene constante, fijo. Luego tenemos la tasa de interés, que puede ser la tasa de interés porcentual o la tasa relativa. Esta es la que usamos para los cálculos. O sea, dividimos esta por 100 y obtenemos la tasa relativa. Otra observación es que siempre deben ser compatibles las unidades de tiempo. O sea, las unidades entre la tasa y el tiempo, justamente. Y bueno, las expresiones matemáticas. El interés está dado siempre por el capital inicial multiplicado por la tasa relativa multiplicado por el tiempo. Y si les piden el capital acumulado, va a ser la suma del capital inicial más el interés, que es lo que acabamos de escribir arriba. Reemplazando esta expresión en esta, obtienen capital acumulado igual a capital inicial más capital inicial por I por N. Reescrito de otra forma sería, si saco factor común capital inicial por paréntesis 1 más I por N. Bueno, en principio todos los primeros problemas de trabajo práctico se pueden resolver ya
aplicando todo esto que ya vimos. ¿Sí? Toda la primera hoja del trabajo práctico, hasta el ejercicio 12, todo eso lo pueden resolver. Así que, bueno, ¿alguna duda? No, ninguna, profesor, ¿No? entendió todo. Bueno, avancen en la semana con los ejercicios. Traten de no venir a la clase así crudos, sin hacer nada. Así pueden entender mejor los temas y si se les generan dudas, pueden despejar dudas. Bueno, Gracias, profe. bueno, nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, Chao. profe.